Hola, ¿cómo están todos? Aquí comenzamos un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar sobre, sí, otra vez Kubinka, pero esta vez no va a ser un pabellón alemán, esta vez va a ser un pabellón, pero tal vez les va a gustar mucho, el pabellón soviético. Y apenas en la entrada, en las afueras del pabellón soviético, podemos ver la parte trasera de un IS-3, o sea, ¿se imaginan qué nos va a deparar después de que entre? Entrando al pabellón podemos ver al frente un tanque muy reconocible. Bueno, un tanque no, una artillería, como yo le digo. Una artillería rusa, la cual podemos utilizar en World Tanks, la cual se llama Su-14-2. Y al lado de este tanque podemos ver un tanque, pero que yo creo que si nadie lo reconoce, muy triste. Yo creo que muchos la van a reconocer. Un tanque que muchos odian, muchos aman, y sí, es un tanque premium, el Su-100Y. Después del Su-100Y vamos a ver el KB-85 y ahí abajito se ve la plaquita, el número en ruso y el 85. Ya van a ver. Después del KB-85 vemos un antitanque bastante bacano que uno desde lejos lo distingue, pero muy fácil, pero pueden ser muchas variables, pero aquí la plaquita nos dice que es el Su-152. Otro antitanque ruso, esta vez uno lo distingue más o menos y no sé si ustedes alcanzan a verlo por el cañonzote que tiene, que bueno, en la placa dice que es el ISU-130 o también no sabía que se podía llamar el objeto 250. Y seguimos con otro antitanque ruso, esta vez con esa forma angulada del tanque uno lo distingue, el cual es el objeto 704, pero raro que en la placa diga que también era llamado el ISU-152, si uno en World Tanks ve que el ISU-152 es como el ISU-130 pero con un cañón más grande. Bueno, cosas raras rusas, pero bueno, uno lo conoce como el objeto 704. Y ahora seguimos para la parte de los tanques pesados. Si uno ve ese tanque uno dice que conoce ese tanque de alguna parte. Y sí, es el IS-4, ya directamente con un Tier 10. Y si está el IS-4 en ese museo, sería un pecado casi que no estuviera el IS-7. Y sí, exactamente, está al lado.
Y después vemos un tanque que a lo largo de su historia ha tenido diferentes cambios de nombre. Lo conocemos en World of Tanks como el T10, pero por aquí les voy a dejar un video sobre los tanques de Joseph Stalin en el cual explico por qué este T10 antes tenía otro nombre. Es muy interesante, ahí se los dejo arribita, en una pestaña, véanlo. Después del T-10 vemos otro antitanque ruso y uno dice otra vez el ISU 150 y uno ve la placa y uno, oh shit, es el ISU 152K, ese mismo tanque que uno lo deletea de un tiro a cualquier tanque. Es un tanque muy bestia, un tanque premium tier 8, genial, pero bueno, ahí lo pueden ver en la vida real. Luego vemos una variante del T10, el cual se llama T10M. No es mucho, simplemente es una variante, pero bueno, ahí se los dejo. Después ya volteamos al otro lado del pabellón, vemos un tanque rarísimo y en la placa dice que es el T-10, pero que fue llamado el objeto 226. Ese tanque no está en World Tanks, por eso no lo reconocí, pero bueno, un nuevo tanque más ruso en el cual World Tanks puede meter en el juego. Ahí lo pueden ver, bacano. Después podemos ver al objeto 268, sí, creo que uno lo ve y ya sabe que es un antitanque ruso tier 10, una belleza de tanque. Nos pasamos un tanque, pero se los dejo a la tarea, que me digan en los comentarios cuál tanque creen que es, díganme el nombre. Y bueno, nos pasamos un tanque bacanísimo visualmente, o sea, es una cosa loquísima, un tanque con 4 orugas, algo loquísimo, el cual es el objeto 279 Early, está así en World Tanks, pero uno lo reconoce por el tanque de las 4 orugas, una cosa bestial, pues ahí lo pueden ver, existe una vida real, puede que solo como un prototipo, pero genial. Y nos pasamos directamente a dos tanques que yo viéndolos parecen dos tanques medianos y el último es un tanque mediano muy conocido, el cual tiene la torreta en la parte de atrás. Bueno, ustedes me dicen cuál nombre es, pero el siguiente es un antitanque que tampoco creí que estuviera en la vida real. O sea, es un antitanque que se parece mucho al Grill, pero es tier 8. Bueno, es el ISU 130 PM, es un tanque loquísimo. Y les dejo unos videos en el cual es el mismo pabellón, pero tanques que no se lograron ver, como el T-34 muy icónico y otros tanques entre medianos y pesados, bueno, para que ustedes los vean, lo aprecien y que me digan cuál tanque creen que es. Viéndolo simplemente así, obviamente que los rusos siempre se complican con los nombres y con los números, pero uno más o menos tiene la idea de cuál sería. Bueno, hasta aquí les dejo el video del pabellón ruso en Kubinka. Un pabellón ruso que uno se da cuenta de que realmente los rusos inventaban cosas extremadamente locas. Cosas que uno creía que World Tanks simplemente las creó para meterlas en el juego, pero no, realmente los rusos pensaron en eso, hicieron un prototipo, lo construyeron y hasta lo utilizaron. Es una cosa loquísima. Entonces bueno, aquí les dejo el video, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y bueno, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.